Hola a todos, soy la doctora Marta Vidal y el día de hoy les quiero platicar acerca de presbiacusia, que es un tema muy común. Lo vemos a diario, no solo con nuestros pacientes, sino con nuestros familiares. Por ejemplo, les voy a contar que mi abuelita padeció presbiacusia. Ella murió de más de 80 años y como a los 70 o 72, detecté que ya no me escuchaba igual y que en las situaciones con mucho ruido se le dificultaba entenderme. Entonces le hice un estudio completo y pues aquí empezó todo. Diagnostiqué presbiacusia. Ella no tenía ningún antecedente, siempre fue sana. Ella vivía en un pueblo y luego se fue a la ciudad y siempre tuvo una vida tranquila. Nada de enfermedades crónicas como presión alta, ni diabetes, ni nada. Únicamente tuvo esto, entonces lo catalogué pues como presbiacusia y usó sus aparatos auditivos hasta el último momento. Y así pues seguramente todos tenemos algún conocido, algún familiar y muchos pacientes con presbiacusia. Entonces vamos a hablar un poco de este tema tan común, tan importante, con unos conceptos que no debemos olvidar y vamos a ver más adelante. Aquí puse un caso que es un paciente masculino de 70 años que sospecha de hipoacusia desde hace 2 años, detectado por fallas a la discriminación fonémica a voz normal, de inicio insidioso y evolución lentamente progresiva. Solamente lo relaciona con la edad. Como antecedentes de importancia, únicamente su papá padeció hipoacusia, ya también adquirida en la edad adulta, sin enfermedades crónicas. Toda su vida trabajó en una oficina, nunca se expuso a ruidos intensos y en la exploración física todo normal, únicamente la conducta auditiva de hipoacusia severa y la otoscopía también sin alteraciones. Este es un caso típico de presbiacusia. Entonces, ¿qué es la presbiacusia? Generalmente los pacientes que acuden y buscan ayuda están entre los 65 y 70 años de edad y refieren que oyen bien pero que no entienden las palabras. Entonces, la presbiacusia es una pérdida neurosensorial progresiva, bilateral, esto es súper importante, es bilateral y generalmente simétrica la audición, relacionada directamente con el envejecimiento del sistema auditivo. Entonces, como les comentaba, de los 65 a 70 años ya llegan buscando ayuda, pero pues esto sabemos que pudo haberse presentado mucho tiempo antes. En 1897, Swademaker, quien fue un científico alemán, la describió, pero inicialmente describió la pérdida auditiva en altas frecuencias relacionadas con la edad y más tarde ya describió el término de presbiacusia, siendo presbis viejo y acusis audición, de ahí sale el nombre de presbiacusia. En cuanto a la causa o la etiología, pues es consecuencia del envejecimiento. El envejecimiento del sistema auditivo, como veíamos en el concepto. La presbiacusia es una degeneración progresiva de la cóclea. Conforme avanza la edad, encontraremos una degeneración que, lo que les comentaba, no olvidemos que tiende a ser bilateral y simétrica. Si encontramos una asimetría o una hipoacusia unilateral, puede ser algún otro problema. No determinemos como tal una presbiacusia porque puede haber alguna otra alteración que comprometa alguna otra región de la vía auditiva, incluso puede haber alteraciones retrococleares, por lo que la presbiacusia tiende a ser bilateral y simétrica. Y generalmente empieza en los tonos más agudos
y conforme progresa, pues se va hacia las frecuencias medias y después hacia las frecuencias graves. Aquí marco que a partir de los 40 años la bibliografía nos dice que puede empezar esta degeneración de la cóclea, pero como sabemos, a partir del nacimiento y hasta los 10 años aproximadamente es cuando escuchamos perfectamente. Los niños escuchan mucho mejor y a partir de los 10 años se ha documentado que podemos empezar con esta degeneración de la cóclea y después de los 30 a 40 años en personas susceptibles, entonces se empieza a manifestar y pueden durar así de unos 15 a 20 años porque inicialmente no lo notan hasta que la hipoacusia ya se ha establecido. También interfieren factores genéticos y ambientales. Aquí hay unos datos estadísticos bien importantes y se calcula que mientras más avance el tiempo, en que en la siguiente década o en las siguientes 2 décadas, estas estadísticas se multipliquen. Aquí les digo que el 30% de los mayores de 60 años padece una baja significativa en la audición y mayores de 80 años aumenta ya a un 60%. Entonces los mayores de 80 años ya tienen una hipoacusia establecida, ya es notoria, ya tienen estos síntomas y también se ha calculado 5 a 6 decibeles de deterioro por cada década de la vida. Otro dato importante que no está en la diapositiva también es que podemos perder 1 decibel por año a partir de los 30 a 40 años. También está documentado que el sexo masculino se afecta más, es más común y mucho más, pues claro, en las frecuencias agudas, dado por la presbiacusia. Entonces la frecuencia de la presbiacusia varía a través de diversas sociedades debido a factores genéticos, dietas, socioeconómicos, variables socioambientales y pues podemos notarlo aquí en la Ciudad de México. Tenemos tal vez un peor estilo de vida con ocasionalmente o casi siempre, depende de nuestras actividades, una mala alimentación, tal vez en otros ambientes un estudio socioeconómico bajo que les implique también una mala alimentación, la exposición a ambientes, a la contaminación, la exposición a ruido intenso, pues también irá afectando estas escalas o estos porcentajes que estamos viendo aquí. Así, también se ha visto que en las ciudades como esta es mayor la prevalencia de hipoacusia en adultos mayores que en los adultos mayores que viven en un pueblo tranquilo. Aquí está, entonces, en esta diapositiva vemos que estos datos varían de acuerdo a lo que ya les comenté, que son variables ambientales, socioeconómicas, genéticas y dieta. En la génesis de la presbiacusia, pues es el envejecimiento. Interviene la edad principalmente. También hablamos de que además de la edad, pueden agregarse factores como traumatismos de cráneo que afectan directamente el oído, izquierdo, derecho o ambos, los genéticos, si tienen familiares con problemas auditivos en edad adulta, pues también puede ser que que tengan más susceptibilidad a padecerlo. El tabaquismo también se ha documentado que puede empeorarlo. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que después de mucho tiempo trae complicaciones vasculares y que por lo tanto pueden afectar el oído, la exposición a ruido, enfermedades vasculares. Todo esto puede asociarse también al envejecimiento. Hay publicaciones que afirman que no hay una relación causal directa de las alteraciones metabólicas y circulatorias en la pérdida auditiva. Hay otros que sí, esto es un dato muy controversial. Sin embargo,
pues la presbiacusia es únicamente la pérdida auditiva provocada por la edad, por el envejecimiento del sistema auditivo, pero cuando llegan a esta edad muchas veces ya traen estos otros factores que comento, y cuando tienen estos factores, pues ¿qué pasa? Empeora, ¿no? Contribuye a la evolución y a la severidad. Tal vez a la evolución que sea más rápida esta pérdida auditiva, y la severidad que vaya empeorando de una hipoacusia media, severa, profunda. Entonces todos los factores que platicamos intervienen en el envejecimiento para que cuando se da esta presbiacusia pues la empeoren. Y hay otra teoría también que nos habla de unos daños en el DNA, en el DNA cuando, sobre todo cuando los adultos mayores tienden a perder audición, y toda su familia cuando han llegado a la edad adulta, después de los 60 años, tengan pérdidas auditivas. En cuanto a la fisiopatología o ¿qué pasa con la presbiacusia o qué pasa en el adulto mayor y su oído? Hay cambios, así como después de determinada edad empezamos con alteraciones visuales, alteraciones motoras, ya no puedo mover igual mis rodillas, mis brazos, tengo dolores, ya necesito lentes. Bueno, también hay un envejecimiento a nivel de todo el sistema auditivo, y estas alteraciones degenerativas van a afectar desde el oído externo hasta el sistema auditivo central. En el oído externo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos adultos mayores? ¿Qué cambios vamos a ver? Pues producen mucho cerumen. Si se han dado cuenta, cuando nos visitan en el consultorio, tienden a hacer más tapones, ¿no? ¿Por qué? Porque esta producción aumenta. Hay una producción excesiva de cerumen y además crecimiento de vello que condiciona que este tapón se forme más. También hay atrofia de la piel se vuelve más delgadita y el cartílago se vuelve prominente como consecuencia de esta atrofia de la piel. Y también podemos observar un crecimiento importante del pabellón auricular. Ya sabemos que el oído va creciendo conforme avanza la vida, y en el adulto mayor pues el oído tiende a ser más grande. Estos cambios los vamos a observar en el oído externo. En el oído medio, ¿qué podemos encontrar? Atrofia de la membrana timpánica, porque esta membrana puede volverse más rígida. También se puede adelgazar. También la membrana timpánica puede perder vascularización y puede haber alteraciones en la cadena osicular o haber ligera atrofia de los músculos y ligamentos que están en el oído medio o esclerosis. Así también podemos encontrar una mala función en la trompa de Eustaquio. Todo esto es en oído medio. En oído interno, pues empezamos ya se evidencia más la pérdida de las células del órgano de Corti, las fibras nerviosas y una degeneración en general de todas las estructuras del oído interno y del nervio. Entonces, a partir del nervio auditivo hasta la corteza, ya hablando de sistema auditivo central, estas funciones también se van viendo afectadas en el adulto mayor. Sobre todo se ha hablado de un deterioro cognitivo y enlentecimiento de las habilidades auditivas. Entonces todo esto es lo que vamos a encontrar en el sistema auditivo del adulto mayor ante la presbiacusia. ¿Qué tipos de hipoacusia podemos encontrar? Pues como en todo, tenemos la hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta, y en el adulto mayor, cuando hay presbiacusia, hablamos puramente de neurosensorial. ¿Sí? Neurosensorial, y hay una clasificación muy especial que me gusta mucho hablar de ella, es la clasificación de Schucnet. Schucnet, en 1955, Harold Schucnet era un otólogo estadounidense que describió esta clasificación entre muchos otros estudios que hizo de otoesclerosis. Y bueno, hablando de la clasificación de la presbiacusia, se dedicó a estudiar
a pacientes que tuvieron deterioro auditivo y post-mortem analizó el tejido del oído interno, buscó las características histopatológicas y lo correlacionó con la audiometría. Entonces, inicialmente nos habló de 4 tipos de hipoacusia, y la tipo número 1 se llama sensorial. La tipo número 1 hay una lesión en el órgano de Corti por pérdida de células ciliadas y sostén en la espira basal. Aquí, esta pérdida principal de las células del órgano de Corti lo que ocasiona es una caída abrupta en la curva auditiva, sobre todo en frecuencias agudas, y que progresa lentamente sin afectar casi nunca las frecuencias del habla. Y este tipo 1 describió que se inicia más a una mediana edad. Entonces, aquí es solo por una pérdida de las células y una caída abrupta en las frecuencias agudas sin afectar las del habla. Luego nos habla de una clasificación tipo 2 que se llama nerviosa. Aquí hay una pérdida neuronal coclear que se da más en edades avanzadas, y lo que caracteriza es que hay una mala discriminación auditiva y regresión fonémica, siendo la audiometría casi normal. Entonces, chequen este número 2, porque al haber una alteración nerviosa, una pérdida neuronal coclear, más que una caída en los agudos, lo que encontró fue una mala discriminación. O sea, las personas tenían una audiometría casi normal, pero la discriminación fonémica no llegaba al 100%, e incluso podía haber regresión fonémica. En la tipo 3, que se llama metabólica, hay una atrofia en la estría vascular, y la audiometría es baja en todas las frecuencias y hay una buena discriminación. Aquí es más que nada una afección en la estría vascular, donde hay una baja en todas las frecuencias, pero no afecta tanto la discriminación. Y la tipo 4 o mecánica nos habla de una pérdida de la elasticidad de la membrana basilar y atrofia del ligamento espiral. Aquí no hay una lesión como tal en el órgano de Corti, pero encontraremos una curva descendente. ¿Sí? Aquí hay una curva descendente. Estos son los 4 tipos de presbiacusia según Schucknet, de acuerdo a las características histopatológicas y la audiometría. Más adelante, unos años después, nos describió otros 2 tipos, que es una mixta, donde se combinan cualquiera de las anteriores, y una indeterminada, donde no encontraba ninguna alteración histopatológica, pero sí encontró baja en las frecuencias agudas de los pacientes estudiados. El diagnóstico es súper importante, es sencillo porque tenemos que hacer una historia clínica completa y una buena audiometría y logoaudiometría. Si encontramos algo más, bueno, tenemos que pedir estudios especiales, pero para llegar al diagnóstico de presbiacusia, el patrón de oro para la evaluación es la historia clínica y la audiometría. La historia clínica, ¿por qué? Porque tenemos que preguntar todos sus antecedentes. Si tiene familiares que no escuchan, si tiene enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, como colesterol alto, si tuvo algún traumatismo de cráneo, si tuvo alguna enfermedad que puso en peligro su vida, si a qué se dedicó, si tuvo exposición a ambientes con ruido, si se protegía o no se protegía, si durante su vida usó medicamentos que dañan el oído, que son los medicamentos ototóxicos. Todo esto es bien importante porque nos permitirá indagar más, nos permitirá llegar al diagnóstico después de hacer el estudio. Si mi paciente me dice que no escucha bien desde hace un año, pero
sé que tiene hipertensión y diabetes desde hace 30 años y está descontrolado, entonces más que nada puede ser eso el problema, ¿no? Pero si mi paciente me dice que no escucha bien desde hace 20 años y no tiene ningún padecimiento, entonces puedo pensar más ya en la presbiacusia. Por eso es tan importante la historia clínica y preguntar desde cuándo empezó la hipoacusia y desde cuándo empiezan sus enfermedades. Posteriormente tenemos que hacer adecuadamente una audiometría por vía aérea, por vía ósea y una buena logoaudiometría para saber si estamos o no ante una curva característica de presbiacusia. Recuerden que hablamos de simétrica, bilateral. Si encuentro audición normal de un lado e hipoacusia severa profunda del otro, por ejemplo, pues no estoy hablando de una presbiacusia y tenemos que estudiarlo mucho más para saber que no hay algún problema retrococlear. Pero si encontramos una curva de hipoacusia bilateral, simétrica, es un adulto mayor, no tiene antecedentes de importancia, únicamente la hipoacusia, se le dificulta entender en situaciones de ruido, se acompaña de zumbido, pues estamos más bien ante este diagnóstico. Hay un cuestionario el cual todos pueden tener acceso si lo buscan en internet con estas siglas HHIES, o es Shortened Hearing Handicap Inventory for Elderly, que es un cuestionario para el adulto mayor que es útil para saber qué tanta discapacidad social o qué tanta afección para comunicarse encontramos con solamente hacer estas preguntas. En 1982, Bentry y Weinstein introdujeron este inventario para evaluar este déficit auditivo en el adulto mayor a través de 25 preguntas y se diseñó especialmente para saber qué tanta desventaja psicosocial les estaba causando a los ancianos que no escuchaban bien. Más adelante simplificaron a estas 10 preguntas que les voy a mostrar a continuación. No vamos a leer todas, pero se enfocan a saber si les da pena que los demás noten su sordera, si se sienten frustrados con familia, con amigos, si este problema auditivo le ha causado dificultades para convivir, para visitar amigos, parientes, vecinos, para ir a la iglesia, para salir a la calle, qué tanto limita su vida social o personal, si no pueden captar bien lo que dicen los programas de radio, de televisión, si se ha peleado con la familia. Entonces todo esto vemos que se enfoca más a los problemas psicosociales. Esto, cuando nos contestan que sí, vale 4 puntos, si contestan a veces es 2 puntos, si contestan que no es 0, y mientras mayor puntuación es mayor la desventaja social que tienen ellos. Y es un apoyo clínico en aquellos adultos mayores que nos buscan, que no escuchan bien, que tienen zumbido, que no entienden el ruido, y les podemos aplicar este cuestionario para saber también qué tanto está afectando su vida, su comunicación, su vida social. Pues el tratamiento, antes de hablarle de llegar a esta conclusión, pues les comento que no hay ningún tratamiento médico aceptado que pueda utilizarse ante la presbiacusia. ¿Por qué? Porque el daño ya está. No podemos volver a que las células funcionen. Hay medicamentos en estudio que están en diferentes etapas, pero hasta la fecha no hay nada aceptado. He encontrado de repente en internet que dicen que se tomen este medicamento que es el único que le va a ayudar a recuperar la audición, ¿no? Y pues no está aceptado. Sí hay opciones que mejoran la vascularidad, que mejoran la función tal vez del riego circulatorio hacia el oído, que a lo mejor mejoran un poco la memoria, la atención, y medicamentos como vitaminas antioxidantes que nos pueden ser útiles para prevenir de cierta manera este deterioro
que sea más rápido, ¿no? Eso sí podemos hacer, pero no hay ningún medicamento que pueda regresarles a su audición. Una vez que está la presbiacusia, recordemos que es neurosensorial, pues el único recurso para evitar el deterioro social es el uso de prótesis auditivas. Y el uso de prótesis auditivas deberá ser bilateral si estamos ante una presbiacusia, ¿sí? O si es unilateral, tal vez es otra causa, pero siempre tendremos que sugerir, si hay una pérdida bilateral, siempre tendrán que usar ambos auxiliares auditivos. Debemos adaptarlo de manera precoz y de acuerdo a los estudios, a la audiometría y la logoaudiometría, y tal vez el paciente adulto mayor, esta adaptación gradual será un poco más lenta. Todos los pacientes adultos mayores que apenas acuden con nosotros, recordemos que generalmente ya llevan varios años sin escuchar y se han perdido ciertas conexiones en el sistema nervioso auditivo central, por lo que inicialmente puede ser un poco más confuso para ellos, o en situaciones de ruido o de mucha gente, o cuando les hablan varias personas a la vez, puedan confundirse un poco más, pero también sepan que aún en el adulto mayor sigue existiendo lo que llamamos plasticidad cerebral. Claro, es mayor en los niños, pero en la edad a la edad que decidan adquirir sus aparatos, los tienen que usar lo más posible para que esta plasticidad y esta capacidad de captar las palabras sea mejor. Tal vez por la edad, no sé, no lleguen a tener una plasticidad tan buena como si fuera en la juventud, pero aquí este es un punto importante para que podamos hacer conciencia en ellos, en hacer revisiones frecuentes, porque sabemos que este problema de presbiacusia puede empezar a partir de los 40 años. ¿Y cómo vamos a hacer conciencia? Pues tratando de que todos los pacientes o el público se haga estudios frecuentemente para que se detecte lo más pronto posible el problema auditivo y lo más pronto posible se pueda llevar una rehabilitación adecuada y exitosa. Entonces, bueno, el único recurso ante este padecimiento pues es el uso de las prótesis auditivas. Este es un tema es corto, es muy útil. Lo importante de esto es que sepamos que un buen interrogatorio, una buena historia clínica, un buen estudio, no solo para este padecimiento, sino para todo lo que hacemos, tiene que ser lo mejor hecho, lo más ético. ¿Para qué? Para que nuestras programaciones logren el éxito. Este tema queda grabado, todos pueden consultarlo, pueden buscar en internet el cuestionario, nos lo pueden pedir, pueden implementarlo en sus consultorios y pues quedamos a sus órdenes en el departamento de capacitación.